Esta no es una entrevista, es una charla de inspiración creativa. Hoy tenemos a Emilio Jiménez, rector de LSI Bogotá y líder brillante en innovación y creatividad. Con él vamos a explorar el mundo de las industrias creativas, cómo enfrentarán estas industrias el reto de la inteligencia artificial. A pensar que la inteligencia artificial es velocidad. Lo que está haciendo es que aquellos procesos que son automáticos o que yo puedo automatizar, que los haga la inteligencia artificial. ¿O la diferencia estará en la calidad que brinda el ser humano? ¿Cómo podemos afrontar esto? Porque aquí vamos a tener que ser más innovadores que la inteligencia artificial, claro, para ver cómo vamos a interactuar con esto. Es un reto evidentemente. La inteligencia artificial no va a tener la calidez que tenemos en esta conversación. Eres Emilio Jiménez y como rector, pues hombre, también ha tenido unos desafíos muy importantes en la época de la inteligencia artificial, en la transformación de la educación, pero también con una gran apuesta desde LSI por la creatividad y aportándole al mundo creativo que hoy por hoy está en infinidad de emprendimientos y negocios. Emilio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Cómo está todo? Gracias, Carlos. Sobre todo, gracias por la invitación para este espacio y hablar de un tema que nos interesa muchísimo, que es la creatividad. El crecimiento de las industrias creativas, que es la cita que inicialmente la pregunta que nos une para esta charla, el crecimiento de las industrias creativas, según lo que veo en datos, porque esto viene con datos de Cámara de Comercio, de Ministerio y todo, digamos que lo que veo es que el crecimiento de las industrias creativas ligadas al arte, a la moda, a la música, un poco está en crecimiento. Sí, creo que lo primero que hay que entender es qué son las industrias creativas, porque a veces uno dice industrias creativas y culturales y la gente se queda ahí como, ¿y eso qué es? ¿No? Y como tú dices, entra desde la moda, entra la música, entra el cine, pero también entra todo el desarrollo de diseño gráfico, de diseño industrial, o sea, todo lo que tenga que ver con creatividad como tal y con cosas culturales entra dentro de esa economía que de hecho también hemos llamado economía naranja. Entonces, solo para el 2024, por ejemplo, el 12,13% más o menos de la economía nacional de Colombia estuvo centrada en eso. Que eso, si uno lo resume en datos del PIB, es el 3%. Para que lo puedas comparar con otros sectores, el sector, por ejemplo, de electricidad, gas, todo lo que es sector energético, es del 3%. El sector transporte, logística, almacenamiento es un 4,5% del PIB. O sea, imagínate, y luego si lo mira uno son como 40 billones de pesos al año. Y sobre todo nos interesa Bogotá, porque de todo lo que se mueve en Colombia, la mitad de todo lo relacionado con industrias creativas y culturales, la mitad de eso, el 50%, se mueve en Bogotá. Impresionante. ¿Qué está haciendo que este sector crezca? Yo puedo tener muchas teorías y algunas hipótesis, pero ¿qué está haciendo? Yo, pues la verdad es que veo que también el mundo de hoy es muy distinto y hay muchas personas muy ligadas un poco también a su propia autenticidad, que están creando todo el tiempo cosas a partir de, no sé, de su forma de pensar, de su originalidad. Y yo siento que eso ha cobrado tanto peso, el ser auténtico, que eso también ha producido también estallar una serie de industrias nuevas. Tengo como una de tantas teorías. Mira, realmente yo creo que ahora mismo, digamos que hemos democratizado un poco el tema de la creación de contenido en general, ¿no? Hasta hace un tiempo, no sé, la pandemia, por ejemplo, nos enseñó mucho que la gente de repente, no sé si por ocio o por qué, de repente dijeron, oiga, a lo mejor a alguien le interesa, le va a contar cómo hago yo tartas, cómo hago yo para decorar mi habitación mejor, cómo hago yo para hacer X cosa. Y empezaron a tener, se convirtieron en influencers. De hecho, pensemos cuánto tiempo lleva TikTok en el mercado. No lleva tanto tiempo. Y ahora mismo es una de las plataformas referente para los jóvenes, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Sí? Digamos que ya hemos logrado más o menos decir que Facebook es para los papás, los abuelos, el Instagram para los de nuestra generación, los generación X y un poquito los millennial, pero ya los centennial y los alfa y los beta ya están en TikTok totalmente. Sí. Entonces, con lo que TikTok significa en diferentes lugares del mundo, pero exacto, está, de acuerdo. Entonces, digamos que esa generación de contenido que ha venido dándose de todas partes, pues esa es una de las cosas que ha hecho que crezca bastante. Ahora mismo, por ejemplo, en la música,
el tema de la música, antes para convertirse en un gran artista se necesitaban muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo en un país como Colombia, en el que creo que existen, el otro día leía, creo que son 24 géneros diferentes de música, es espectacular el crecimiento. Entonces, y las herramientas que tenemos hoy día para poder generar contenido. Ahora mismo, no sé, Spotify está abierto a todo el mundo. Si tú tienes una cuenta Spotify, puedes hacerte un podcast invirtiendo poco dinero y digamos que plantearte hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que hay diversidad, hay oportunidades, y eso es lo que está haciendo que esto vaya en crecimiento. A la final, digamos que lo que está pasando es que podría ser que mucha gente ha encontrado una manera de expresar su propio arte, su propia creatividad, y se ha apoyado mucho en redes sociales, pero a la final todo esto termina y confluye en la industria. Es decir, que yo puedo tener una idea para hacer chaquetas diseñadas, no sé, con un diseño en particular, y aprendí algo de diseño, o puedo ser sencillamente autónomo, pues lo aprendí yo solo. Pero también ha hecho que eso haga que mucha gente emprenda en pequeños locales, en medianos locales, y tenga pequeñas, medianas industrias. Y es lo que yo veo que a la final está pasando hoy, que primero la gente se visualiza en redes y después dice, esto va bien, abramos un negocio. Y es lo que yo veo, por ejemplo, al lado de LSI, le voy a decir, hay 2 o 3 estudios de grabación donde la gente va a producir música, por ejemplo. Ajá. Entonces, fíjate cómo creo que a la final todo confluye en la industria real como tal, fuera de las redes sociales. Las redes sociales son como la primera ventana de mi propia autenticidad, y luego creo que lo plasmo en un pequeño, mediano local. Es, digamos, que lo que yo he visto para crear empresa, o medianas empresas. Sí, y date cuenta que para nosotros, hace unos días lo conversábamos con Atenea, que es la agencia para la promoción de la educación y de la ciencia y la tecnología en Bogotá, y ellos decían, mire, estos son los datos de LSI, y me dicen, es que vemos que hay poca empleabilidad, y yo les justificaba un poco que nuestros estudiantes están saliendo a ser emprendedores, la mayoría, ¿sí? Y van en esa línea. O sea, tú solo miras, el fin de semana pasado estuvo en el Parque La 93 este gran evento que creo que se llama EVA, y si tú miras los negocios que hay, había negocios tan consolidados como, no sé, Bancolombia o grandes empresas que estaban ahí presentes. Pero luego, si tú te pones a mirar el resto de negocios, son pequeños emprendimientos, el uno que hace tarjetas no sé cómo, el otro que hace bolsos, el otro que tiene diseño de prendas de vestir, y eso empieza a generar toda una dinámica de marketing, como bien lo dices tú, muchas veces empiezan las redes sociales. Pero mira que las redes sociales nos están haciendo comprar muchas cosas que a veces no necesitamos, ¿no? Y que eso, digamos que lo que hace es promocionar todo lo que están haciendo este sector, y pues también luego aparecen nuevas oportunidades. Por ejemplo, Netflix entra dentro de ese grupo de industrias creativas. O sea, ¿cuántas series están siendo exportadas ahora de Colombia hacia el mundo, ¿no? Y el tema de la producción... Vale, llegar al punto que está haciendo ahorita, por ejemplo, Corea, que nos están llenando de series coreanas. Ahora mismo, digamos que Colombia está empezando a ser un punto interesante para producir ese tipo de Sí, de pues series, también es ¿no? que la obra de mano es más barata para muchas de estas empresas. Entonces también están haciendo que ellos vengan acá, porque digamos que en teoría en Colombia hay muchas cosas que es mucho más fácil acceder a un editor, a unos camarógrafos y todo, y pagarles, que es lo que hace que la producción salga un poco más económica, que en Estados Unidos, por ejemplo, pues es muy lindo porque es muy cinematográfico todo lo que se hace, pero la producción te puede salir 10 veces más cara. Entonces digamos que también tiene mucho que ver eso, pero de alguna manera impacta en nuestra economía, Claro, pero totalmente. sigue siendo una oportunidad, Sí, claro. de todas maneras, porque mira, ahora mismo hay bastantes carreras que están en esa línea, todo lo que tenga que ver con videojuegos, por ejemplo. Sí. Eh, Ustedes tienen efectos visuales, por ejemplo. Ahora tenemos efectos visuales, que la lanzamos hace un año, y es una carrera que tímidamente está empezando, porque la gente dice como efectos visuales, ¿qué es eso? Y cuando les dices, mira, esto es como graban Juego de Tronos, como graban, no sé, El Mandalorian, como se graban muchas de las series que uno en un canal, en un streaming como Disney Plus, eso se puede empezar a hacer aquí. Entonces, digamos que hay que entender también que nos estamos transformando en
ahora mismo nos estamos retando nosotros mismos a cuáles son los sectores económicos que pueden Claro. crecer, ¿sí? Y cuando uno a veces dice, no sé, hay países, te pongo un ejemplo, Emiratos Árabes, uno cree que ellos viven del petróleo. Realmente no viven del petróleo, o sea, vivieron hace muchos años del petróleo, pero ahora mismo su PIB es el 10% ocupa el petróleo. Con lo cual, y el resto, porque pues Claro. hay dinero allí, el resto es turismo. O sea, ahora mismo ellos viven del turismo de lujo. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, listo, en Colombia ahora mismo, ¿cuál es nuestro nuevo futuro? Sí, listo, teníamos el café, teníamos también petróleo, tenemos una parte agro bastante importante, que es como el 10% en nuestro país es el agro, pero ahora vemos que las industrias creativas y culturales están creciendo de manera exponencial y ahora mismo estamos diciendo, creámosle al proyecto, creámosle como país, creámosle a que esto podemos hacerlo y como bien dices tú, pues sí, será mucho más barato producir aquí, pero eso también es una ventaja para que llegue inversión de fuera y sobre todo para que nos volvamos más internacionales. Eso también nos trae a nosotros como dentro del entorno académico, nos trae un reto y es que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que, por ejemplo, hablen inglés. Correcto. Para que puedan, si llega alguien de Estados Unidos, de Hollywood, a querer hacer producciones aquí, para necesitar gente que hable otro idioma, ¿sí? Entonces, todo eso nos está retando a que la formación esté al día. Ahí me salen muchas más preguntas, Emilio, con esto que acabas de decir y contar. Ahí, bueno, entonces primero, ¿cuáles son puntualmente esas industrias creativas en las que estamos creciendo un poco, que las mencionábamos un poco por encima? ¿Cuáles son? La moda, Sí, o sea, la moda es en indiscutible. Colombia, impresionante. Y vino, ahora mismo, o sea, tenemos, no sé, varios eventos en Bogotá que ha habido un poco tímido. Tenemos Sí, el Bogotá Fashion Week, Sí. tenemos, ahorita mismo estamos en el Bogotá Design Fest, pero digamos que ha habido un crecimiento en tema de moda y de fashion de absolutamente increíble. En tema de videojuegos, estamos empezando ahí, todavía no somos una potencia como pueden ser otros sitios que ahora tienen un desarrollo grande del tema de videojuegos, pero es otro importante. El tema de todo lo que sea producción, en este caso por ejemplo VFX, que lo comentábamos en un momento, empieza a tener una importancia grande de la mano de la animación. O sea, porque en la animación hemos estado también de nuevo un poco tímidos, pero vemos ahora mismo cómo el universo está girando. Sabemos cómo, por ejemplo, Disney está yéndose ahora a los real action con la animación que tuvimos hace muchos años y ahora con un tema de efectos visuales espectaculares, ¿no? Hay temas también ligados al interiorismo, por ejemplo. Es otra de las cosas que estamos viendo nosotros a nivel global que está creciendo. Y eso, en gran parte, digamos que hemos visto que fue consecuencia también de la pandemia, que la gente dijo, oiga, mi casa puede estar mucho más bonita, mi casa puede estar, no sé, en España, por ejemplo, vimos datos de cómo los electrodomésticos se agotaron en los supermercados, se agotaron las neveras, no había neveras, porque decían, bueno, sí, las neveras las traemos importadas, no hay importación, pero todo el mundo se metió es que tengo que cambiar la nevera, es que tengo que cambiar, no sé, el equipo de música, o sea, y hubo un boom ahí también importante. Y pues todo lo relacionado también en temas de teatro y todo lo que tiene que ver con temas de la escénica como tal, estamos viendo que está un poco tímido, pero está empezando a volverse importante, ¿sí? Porque digamos que estamos empezando otra vez a ir al teatro, Muchísimo. a salirnos de la pantalla Muchísimo. para venirnos a ese punto. La música está en parte de estas industrias creativas. Exacto, y date cuenta que en la música ahora mismo no se necesita mucho equipo para poder hacerlo. Antes uno necesitaba que la banda, qué tal. Alguien ahora que tenga un conocimiento básico puede crear una base, digamos que hacer unas mezclas con lo que hay en el mercado, de hecho. O sea, ahora mismo tú te metes a, no sé, plataformas como SoundCloud o te metes el otro día encontré Mobi, tiene una plataforma en la que regala su música, creo que se llama Mobi by Free, algo así, y regala su música, o sea, son bases, y yo digo, perfectamente alguien puede coger esta base, la pone, mezcla 3 cositas, le mete ritmos colombianos y un poquito de buena voz, y ya está creando Sí. música, ¿no? Y hay un sinnúmero de artistas en Colombia que es una pluralidad muy grande y además hay muchos lugares donde se produce música, no solamente en Bogotá.
Entonces hay muchas personas que hoy han estudiado y se han preparado para ser productores musicales, para ser buenos músicos, y es impresionante cómo esa industria ha estallado, que incluso exportamos talentos que se dedican no solamente a ser cantantes, sino a producir, y hay un montón de verdad de expresiones en eso, y de verdad que el sinnúmero de artistas de diferentes géneros en Colombia es una cosa impresionante porque lo vemos muy cerca. Bueno, digamos que en resumen esa es la cita que nos estaba trayendo un poquito, pero por supuesto traer a Emilio Jiménez y no preguntarle, por ejemplo, cómo la transformación de la educación para ustedes. ¿Cuántos años tiene LSI? 28 años. 28 ya, años. sí. Es decir, hemos podido unir la educación a la que nos acostumbramos, la tradicional un poco, y afrontar la transformación también de la educación, como nosotros en los medios hemos afrontado la transformación digital, y hemos podido ver cómo se ha transformado la educación, para que nos cuente un poquito, porque la pandemia aceleró todos los procesos. Entonces vemos muchas cosas que hoy en el mundo se pensaban para 2030, no sé, por ejemplo, los carros, el taxi que ya me lleva solo a algún lugar, que esto ya existe. Hay muchos lugares del mundo en los que ya hay muchas cosas que ya son, pues ya no hay humanos, pero ¿cómo están ustedes enfrentando la transformación de la educación? Mira, ahí digamos que hay como dos frentes ahora mismo, relacionados, pero son dos frentes. Uno, muy de la mano de la transformación digital, que nos está llevando hacia cómo hago yo para meter la nueva tecnología, ¿sí? Ahora mismo hemos demostrado que podemos aprender a distancia, por ejemplo. Entonces, estamos ahora mismo internamente nosotros, siempre hemos sido 100% presencial, estamos viendo cómo nos volvemos un poquito más online, ¿no? No me gusta hablar de lo virtual, porque para mí la educación virtual tiene unas connotaciones, para mí es como la presencialidad asistida por tecnología, ¿no? Como yo ahora mismo puedo, a través de una videollamada, incluso con tecnología 5G, tener en vivo y en directo al profesor que me está dictando la clase, ¿no? Eso, digamos que fue algo que comprobamos durante la pandemia que funcionaba bien. Entonces, digamos que estamos en ese proceso primero de cómo le enseño a alguien a coser a distancia, por ejemplo, ¿sí? Que es uno de los retos, o a cocinar, que ese fue otro de los retos que tuvimos que hacer en su momento, y cómo hacemos esos procesos de llevarlo hacia ese punto, ¿no? Y el otro, evidentemente, el otro reto es la inteligencia artificial. Que es impresionante, pues el reto, porque pues todos estamos en ello. Digamos que entendemos la herramienta artificial como la herramienta que seguramente nos va a ayudar a potenciar muchísimas cosas, pero hasta dónde, pues esa herramienta y hasta dónde tiene otras implicaciones. Por ahora dejémoslo en una herramienta que nos va a venir a aportar y que también tendríamos que aprender a manejar para poder sacar todo su provecho, porque esto nos ayudaría a mejorar muchos procesos que hoy por hoy pues nos facilitarían la vida. Ahí ya hay otras discusiones de fondo, pero por ahora es una herramienta. Claro, pero date cuenta que al principio era una herramienta que la estábamos utilizando como si fuera Google. Decíamos... ChatGPT, dime cómo hago una entrevista. Exacto, dime cómo hago una entrevista y te dice, ay, sí, puedes hacer tal cosa. Y era muy textual, entonces uno dice como, sí, pues esto lo podía haber hecho yo con Google. Y pues sí, me manda unas preguntas, yo le estoy diciendo, mira, quiero unas preguntas enfocadas en la creatividad, en el no sé cuál. Y te dice, mira, el guión posible puede ser este. Hasta ese punto, digamos que la parte textual estaba más o menos entendida. Ahora el pánico sí. entró hace un mes, cuando todo el mundo empezó a publicar en las redes, todo con el estudio Ghibli, ¿no? Hazme esta foto como si fuera una ilustración del estudio Ghibli, o házmela como si fuera Los Simpson, o házmela como si fuera un cuadro de no sé qué siglo. Y entonces entramos, los que somos creadores de temas gráficos, yo originalmente soy diseñador gráfico, sí. Y pues yo dirigiendo esta institución digo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Claro. Porque entonces, ¿cómo le explico a un estudiante que va a diseñar un logo y que va a cobrar por ese logo cuando a la inteligencia artificial se le ocurren 1000 ideas, ¿no? Entonces, mira que ese planteamiento ya lo estamos viendo nosotros y estamos revisando cómo hacemos para que nuestros estudiantes vayan al siguiente paso. Sí, porque lo que no puede ser es que no vamos a tapar la inteligencia artificial como si fuera el sol y lo tapamos con la mano. No podemos, ya existe ahí, ¿sí? Estuvimos en un evento con una agencia que se llama Critical Mass, que ellos en el evento que hicieron el año pasado del G4N, del 4GN, perdón, ellos nos mostraban cómo para una campaña de Lipton utilizaban inteligencia artificial para acelerar los procesos creativos.
Y entonces ellos nos decían, miren, en el pasado nos tocaba citar modelos, citar tal, hacer estos montajes, decir vamos a poner esto. Cogieron y alimentaron la inteligencia artificial con los perfiles de las personas, con los fondos, y no sé, en un día hicieron toda la propuesta para llevarle a Lipton, para que Lipton eligiera cuál era el camino que querían tomar en línea gráfica, y luego se pusieron a trabajar de verdad, a invertirle el tiempo a producir la campaña. Entiendo. Entonces, digamos que para mí, digamos que yo he llegado quizás de manera muy simple a pensar que la inteligencia artificial es velocidad. Ujú. Es como, no sé, cuando uno veía series como Star Trek, que le decían, computadora, ¿qué pasaría si analízame la frecuencia del no sé qué con la distancia, la velocidad de luz que no tenemos y cuánto tal? Sí. Es prácticamente eso, realmente la inteligencia artificial lo que está haciendo es que aquellos procesos que son automáticos o que yo puedo automatizar, que los haga la inteligencia artificial. Ok. Donde tú generas valor para tu organización o para tu negocio. Claro, el ¿Sí? paso siguiente. Exacto, porque por ejemplo tú que trabajas con la voz, no me vas a negar que tienes un poco de susto cuando ahora yo puedo alimentar la inteligencia artificial con tu imagen. Tengo que subirle, Sí, claro. no sé, le subo 5 fotos, 10 fotos tuyas y le subo, tú mandas un perfil de voz, que se puede hacer ahora, mandas ese perfil de voz y ya tú vives de tu imagen. Puedes vivir de tu imagen y de tu voz, porque entonces ahora alguien que Pero no quiere decir... facturó. No, Igual. pero ahí Vamos es a verlo. Vamos claro, a pero ahí es verlo. donde tenemos que ver cómo se reglamenta eso, que ese es el otro Claro. paso, porque realmente eso es lo que va a pasar, ¿sí? De hecho, publiqué algo en LinkedIn esta semana cuando pasó este boom, y yo decía, bueno, pensemos en que los ilustradores pueden meter su estilo de ilustración al ChatGPT para que le diga, oye, mira, quiero que generar un cómic. Y alguien me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo le voy a regalar mi trabajo? Y no, le dije, no es regalarle el trabajo, es que empecemos a pensar de manera abierta y de manera innovadora cómo podemos afrontar esto, porque aquí vamos a tener que ser más innovadores que la inteligencia artificial Claro. para ver cómo vamos a interactuar con esto. Es un reto evidentemente, pero de nuevo, o sea, la inteligencia artificial no va a tener la calidez que tenemos en esta conversación, porque yo no sé si has utilizado el ChatGPT para hablar con él. Sí, pero hay casos de casos. Claro, Tengo entonces una amiga que le pide consejos de amor. claro, Y pero le habla y le dice. puedes hacerlo, o sea, ya Seguramente está porque está alimentada de una cantidad de información, Claro. lógicamente. Y encuentra más rápido la cantidad de casos que seguramente a esta persona le pasó esto. Es decir, funciona. Pero entiendo lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, Ujú. que para nosotros, personas como tú o como yo, es importante sentarse a charlar. Y nos encanta. Y seguramente tomarnos un café y todo. El gran desafío es que yo veo gente muy joven para la cual esto no es importante. Su círculo está en el chat o en los mecanismos que hay a través del mundo digital y virtual para comunicarse. Entonces fíjate que ahí hay otra barrera, pues otro mundo, ¿no? Claro, y como te digo, o sea, es un reto que ahora mismo tú me preguntas cuál es la solución y te digo, no sé por qué tenemos que sentarnos a revisarlo. Sí, no, yo creo que nadie lo sabe. Claro, y digamos que ahí es donde vamos el que primero lo encuentre es el que mejor le va a ir, pero yo sí creo que tenemos que tener la mente abierta y ser cautelosos también con cómo lo estamos haciendo. Mira, te digo, yo estoy esperando cuando llegue ya la primera serie animada hecha totalmente con inteligencia artificial. O sea, va a pasar. Sí, claro. Va a pasar porque ahora mismo ya Como tenemos... lo que se hizo con los teléfonos en Colombia, por ejemplo. Un ejemplo para no ir Tal tan cual. lejos. Que fue un avance, dice, hacer una película, un corto con un teléfono, ¿no? Y de buena calidad, además. Exacto. O sea, y eso va a pasar. O sea, en el corto plazo, o sea, ya ni le di el mediano, porque sería como 3 años, no. Te digo yo que en un año va a haber una serie animada hecha totalmente con inteligencia artificial. Y vamos a decir, Dios mío, ¿qué pasó aquí había un equipo? O sea, si tú miras cuánto cuesta hacer una película de animación, No, pues imagínate. el tiempo. Nosotros en Costa Rica tenemos otra sede que es LSI Veritas. Allí tenemos la carrera de animación digital. ¿Sí? El director de esa escuela, que es colombiano, hace poco hizo el lanzamiento de una película y me dice, tardamos, no sé, como 3 años, porque ¿Ah, sí? era animación a la antigua usanza, Claro. es decir, cuadro por cuadro y demás. Ujú. Dice, tardamos como 3 años.
un equipo, ahora no recuerdo el equipo, pero no sé, eran como 60 personas. Sí, no, de acuerdo, lo he visto en el mundo del doblaje. Exacto, entonces Muchos ahora actores mismo, ponen incluso primero su voz y sobre esas voces animan. Entonces, y eso toma 2 años fácilmente, claro, ¿no? entonces ahora imagínate, va a haber un momento en el que alimentan tu voz, alimentan la otra, alimentan tal, y lo va a generar solo la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué vamos a hacer. Esto no es nuevo, o sea, realmente cuando apareció la máquina a vapor, que todo estaba basado en el carbón, los desollinadores, que eran los que se metían a las chimeneas de las casas a desollinar eso para que pues no se taparan los ductos por donde salía el humo, esa gente se echó las manos a la cabeza y me quedé sin trabajo, ¿sí? Y pues tuvieron que emplearse en otras cosas, y aquí es donde están los retos, o sea, el reto está en ahora qué vamos a hacer. Entonces, por eso estamos pensando en que las industrias creativas siguen siendo Claro. un buen punto Por eso para LSI aprovechar. también de alguna manera, pues entendiendo que han partido también como nosotros, originalmente de un negocio de radio, ustedes han partido de un mundo particular que ha sido un poco el diseño y todo lo ligado a la moda, ¿no? Y han, por supuesto, identificado muy bien el progreso de las industrias creativas, que son en las cuales, pues, la mayoría de las personas hoy apuestan como a este mundo que tiene que ver con la expresión de su arte de alguna forma. Claro, a nosotros, mira, nos ha tocado, nosotros tenemos 3 carreras que tuvimos que hacer ahora todo el proceso de repensarlas desde cero, Total. ¿sí? Una es producción fotográfica. Nosotros tenemos producción fotográfica y ahora mismo tú con tu teléfono móvil haces unas fotos espectaculares, ¿sí? Eh, y en automático. Puedes meterte a cacharrearle a la cámara, decirle, mira, quiero este enfoque, quiero este diafragma, quiero este tal. Todo es digital, pero si tú tienes un conocimiento básico de fotografía, ya lo tienes ahí. Entonces empezamos a ver que se queda corto. Para lo que queremos hacer ahora se queda corto. Y ahora entonces nos vamos más hacia un tema más audiovisual. Y entonces ahora la estamos llevando hacia un tema de comunicación y creación visual. Más amplio, más de narrativas, más lleno de más contenido, ¿no? Y ajustado a la realidad. Con diseño gráfico nos pasa más o menos lo mismo. Tenemos producción gráfica digital que también se está quedando un poco corta, como te digo. O sea, para hacer un logo, para hacer un montón de cosas, ya tengo la inteligencia artificial. Entonces dimos, ¿qué es lo que nos interesa ahora mismo? Todo el tema de diseño interactivo. Claro. Esa es la parte en la que se vuelve más interesante. Entonces, vámonos hacia esa línea. Sí. ¿Sí? Teníamos también producción escénica y visual. Entonces dijimos, vale, si ya vamos a enfocar una carrera en los temas de comunicación, quitemos lo visual y volvamos a solo producción escenográfica, que es un terreno que está empezando a crecer muchísimo en Colombia, por todo. O sea, tú te estás dando cuenta que ahora hay eventos por todas partes, y todo, por ejemplo, como, no sé si tuviste la oportunidad de pasarte este fin de semana por el Parque de la 93, como montaron lo de EVA, que montaron un edificio que era efímero. El edificio entero. O sea, tenía una fachada, tú lo veías y parecía una tienda de Miami, y por dentro era una carpa. Una carpa por fuera se ve espectacular, y todo eso son capaces de crear estos chicos de producción escenográfica. Entonces, creo que el ejercicio está en que nosotros desde la academia también repensemos qué es lo que estamos enseñando. Que nos ajustemos escuchemos al mercado, escuchemos a los sectores productivos, diciendo, oye, ¿qué es lo que están necesitando realmente? ¿Sí? Sentarnos con Netflix en algún momento, estamos empezando a tener esos acercamientos, hemos hablado con Dynamo que producen para Netflix, estamos hablando también con Folks, que son de los principales creadores de VFX en Colombia. Ellos son nuestros profesores, de hecho. Tenemos gente de Folks que está trabajando con nosotros como profesores, diciéndoles directamente a los estudiantes, mire, de esto se vive, necesito que usted se forme en esto, y estamos empezando a hacer ese crecimiento para programas como VFX, que sabemos que tiene mucho futuro. O sea, tenemos poquitos estudiantes, ahora mismo no llegamos creo que ni a los 20 en un año, pero sabemos que eso Claro. es un mercado que va a ir en crecimiento, y pues que ser los primeros también nos lleva ese esfuerzo de abrir mercado también, ¿no? Entonces yo tengo fe, yo le Claro. tengo fe a esto. No, yo creo que a la final las transformaciones del mundo siempre han estado, como tú ponías el ejemplo de la máquina de vapor. Yo creo que la transformación del mundo siempre ha estado. Ya veremos cómo balanceamos y cómo la vida se va a ajustar, porque la tecnología siempre va a andar sola. Y nosotros pues tendremos que ir más bien al paso de la tecnología, y tendremos que enfocarnos en ver cómo precisamente lo humano tiene una relevancia, y el pensamiento y el criterio de lo humano, que a la final es algo que es muy difícil de conceptualizar, pues haga de alguna manera empate con el mundo de la inteligencia artificial y tenga un liderazgo sobre ello, seguramente.
Emilio Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que se nos quedan muchas preguntas, igual como siempre, mucho para charlar todavía también sobre los grandes desafíos de la educación, qué le dicen los estudiantes y una cantidad de cosas más, pero nos encanta saber que pues, el SI está en este mundo de las industrias creativas, que han identificado, por supuesto, una cantidad de expresiones que hoy por hoy tal vez son las más importantes para las nuevas generaciones y que seguramente, como lo encarna Emilio, pues van a transformar el mundo cercano y no lejano. Emilio, muchas gracias. Creo que el tema está en meterle la emoción, en el fondo, meterle el corazón, porque hasta ahí yo no creo que llegue la inteligencia Sí, artificial. de acuerdo. Gracias. Listo, Emilio.